¿Qué tal? Bienvenidos a la octava clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a generalizar la definición de derivada parcial para obtener la tasa de variación de una función de varias variables respecto a cualquier dirección. Esto lleva al concepto de derivada direccional y gradiente. La definición entonces es la siguiente. Sean z f de xy una función de dos variables, x0, y0, un punto en su dominio, y tomemos un vector u, gorro. El gorro indica que el vector es unitario, con componentes u1 en la dirección del versor unitario y más u2 en la dirección del versor unitario j. Entonces esto va a ser un vector unitario, lo cual significa que su norma es 1, un vector unitario. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones, la derivada direccional de la función f en el punto x0, y0 de su dominio en la dirección de el vector unitario u está dada por el siguiente límite. Primero, se denota así, se denota por la letra D mayúscula en la dirección de u de f en el punto x0, y0, y se define como el límite, cuando h tiende a 0 del valor de la función en x0 más h veces u1, donde 1 es la primera componente del vector unitario u, más, y0 más h veces u2, donde u2 es la segunda componente del vector unitario u, menos f de xy, todo esto sobre h. ¿Ok? Desde luego, si el límite existe, ¿cierto? Si este límite existe. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de derivada direccional y resulta que tiene una interpretación geométrica que está como sigue. La interpretación geométrica de esta definición es la siguiente. Entonces consideremos el siguiente dibujo. Entonces, acá tenemos representado en el plano XY nuestro vector unitario U. Resalto acá que unitario quiere decir que su norma sea 1. Aquí está el punto en el dominio de la función. Ahora miremos el correspondiente gráfico de la función en el espacio tridimensional. Aquí está una representación de la superficie que define esa función, ¿cierto? Aquí está el punto en su dominio, ¿cierto? Y la correspondiente dirección, el vector unitario U. Lo que hacemos entonces es que esa dirección define un plano en el espacio y ese plano corta a esta superficie en una curva que aquí estoy indicando por
color amarillo y la estoy llamando C. ¿Okay? Ahora miramos el punto del dominio y examinamos el correspondiente punto en la superficie. Ese punto está sobre esta curva y trazamos una recta tangente a esa curva en ese punto. Resulta que la derivada direccional, lo que yo llamé derivada direccional, que estoy designando como d u gorro f de x0 y0, no es otra cosa que la pendiente de esa recta tangente. Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto x0, y0, z0, que es el punto sobre la superficie asociado al punto x0, y0 en el dominio. ¿Ok? Un par de observaciones. Entonces, nota. Para empezar, si yo tomo mi vector unitario como simplemente el versor unitario y, entonces estoy diciendo simplemente que u sub 1 es 1, la primera componente es 1 y la segunda componente es 0. Entonces miremos qué es la derivada direccional en esa dirección. Entonces eso sería simplemente calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h. Y sub 0 no se está moviendo, puesto que el u sub 2 es 0, menos f de x0 y0, todo sobre h, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan la definición de derivada parcial, esto no es otra cosa que la derivada parcial con respecto a x de f en el punto x0, y0. Y similarmente, si el vector unitario es el versor j, entonces en este caso tendríamos u sub 1 es igual a 0, u sub 2 es igual a 1. Examinamos la definición de derivada direccional. La derivada direccional de f en la dirección del versor unitario j en el punto x0, y0 sería entonces calcular el límite cuando h tiende a 0 de f. Entonces x no se está moviendo puesto que u sub 1 es 0, y se está moviendo h unidades, y comparamos esto con el valor de la función en x0, y0, todo sobre h, y esto no es otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0, y0. Muy bien. En otras palabras, el concepto de derivada direccional generaliza el concepto de derivada parcial. Las derivadas parciales no son más que casos particulares de la derivada direccional, a saber, aquellos en los que derivamos en la dirección del versor unitario y del versor unitario j. Ok, ahora, antes de proseguir, quiero hacer un pequeño paréntesis. Un paréntesis. Y es que yo quiero desarrollar una fórmula eficiente para calcular la derivada direccional, que no tenga que recurrir a la definición. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Vamos a definir una función de una variable que va a llamar g de t y va a estar definida como f en x0 más t veces u sub 1 y sub 0 más t veces u sub 2. ¿Ok?
Entonces veamos cuál es la derivada de esta función en 0. Por definición, esto es una función de una variable, observen, entonces se aplican las reglas del cálculo en una variable. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 del valor de la función en h menos el valor en 0 sobre h. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Entonces esto es por definición, esto es límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces u sub 1 y sub 0 más h veces u sub 2 menos f en x0 y0, que es lo que vale g en 0, todo sobre h. Y esto, por la definición que acabamos de dar, no es otra cosa que la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u en el punto x0, y0. Entonces, podemos conectar la definición que acabamos de dar como la derivada de una función de una variable en el punto 0. ¿Eso por qué nos sirve? Vamos a derivar esta función. Vamos a calcular la derivada de esta función. De hecho, podemos calcularla en cualquier t. ¿Por qué? Porque podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, si calculamos la derivada de esta función, eso sería derivar a f con respecto a su primer argumento, ¿ok? Y evaluarla en el punto en cuestión, que es x0 más t veces u sub 1 por y0, perdón, coma y0 t veces u sub 2 por la derivada con respecto a t del primer argumento, que es x0 más t veces u sub 1, esto es la derivada con respecto a t, más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0 más t u1, coma y0 más t u2 por la derivada con respecto a t de y0 más t u2 sobre dt. ¿Okay? Y esto es igual, esto no es otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a x. Voy a utilizar la notación de subíndices en el punto x0 más t veces u sub 1, coma y0 más t veces u sub 2 por u sub 1, que es lo que da la derivada de x0 más t veces u1 con respecto al tiempo, con respecto a la variable t. Y esto sería la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto x0 más t u1, coma y0 más t u2 por u2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que tenemos la derivada en cualquier t, veamos cuánto vale la derivada en 0. Entonces, eso es fácil. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la derivada direccional. Entonces, haciendo el reemplazo es simplemente tomar t igual 0 en estas expresiones. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, sería la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u en el punto x0, y0, no es otra cosa que g' en 0, que de acuerdo a la fórmula que acabamos de derivar, es f, la derivada parcial con respecto a x, en el punto y0, x0, y0, por u1, que es la primera componente del vector u, más la derivada parcial con respecto a y en el punto x0, y0, por la segunda componente del vector u. Y esto se puede escribir en notación vectorial como sigue. Esto podemos pensarlo como, vamos a introducir un vector que es el siguiente, un vector en el que reportamos las derivadas parciales de la función en el punto x0, y0, ¿cierto? Y lo multiplicamos escalarmente o interiormente por el vector unitario u, que tiene componentes u1 y 2. Esas dos expresiones coinciden, ¿cierto? Esto de acá, esta expresión, este vector en el que reportamos las derivadas de primer orden de la función en el punto, es lo que se va a llamar el gradiente.
de f en el punto x0, y0. Entonces, eso motiva la definición que voy a dar a continuación. Entonces, la definición es la siguiente. Si yo tengo una función de dos variables, ¿cierto? Y yo fijo un punto x0 un punto en su dominio ¿cierto? Y además asumo que f de x y f sub y existen en el punto x0, y0. Entonces, en estas condiciones, el gradiente de f en el punto x0, y0 está dado por la siguiente fórmula. Entonces, es un vector y a ese vector le vamos a dar una notación. La notación que le vamos a dar es un operador que se llama el operador nabla. Nabla de x0 de f en x0, y0 es por definición el vector cuya componente en la dirección del versor unitario y es la derivada parcial con respecto a x en el punto x0, y0. Y la componente en la dirección del versor unitario j es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0, y0. ¿Okay? Hay otras notaciones que utilizan para gradiente y ustedes deben acostumbrar a ambas porque ambas son igualmente usadas. Es lo siguiente, notación. Al gradiente también se le designa simplemente como grad de f, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien, entonces el teorema lo que afirma o lo que va a hacer es sistematizar el cálculo que yo acabo de hacer en el paréntesis. Es que si la función es suficientemente buena, a saber, es diferenciable en el punto, entonces la derivada direccional se va a poder calcular utilizando la fórmula que acabamos de derivar. ¿Ok? Es decir, veámoslo. Teorema. Si f es diferenciable, cerca del punto x0, y0, entonces se vale que la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u en el punto x0, y0 se puede calcular como el producto interior del gradiente de la función en el punto x0, y0, que es un vector multiplicado escalarmente por el vector unitario u. ¿Okay? Muy bien, entonces esta es la fórmula a la que yo quería llegar para calcular la derivada direccional en el caso en el que la función es suficientemente buena. Es muy importante que ustedes recuerden que se tienen que satisfacer estas hipótesis. Si usted no tiene estas hipótesis, si no tiene una función diferenciable cerca del punto, entonces usted no puede utilizar esta fórmula. Muy bien, una observación que quiero hacer es la siguiente, nota.
tiene que ver con propiedades básicas del producto interior, y es que el producto interior se puede calcular en términos del ángulo que los dos vectores hacen. Entonces, si θ es el ángulo, entre, digamos, el gradiente y el vector unitario u, entonces se cumple que la derivada direccional, voy a botar por el momento, momentáneamente, el argumento, el punto x0 y y0 no es importante, ya sabemos que eso es una función a la que hay que insertarle puntos, se puede calcular, como vimos, como el producto interior del gradiente con el vector unitario, y de acuerdo a una fórmula que ustedes debieron haber estudiado en su curso básico de geometría vectorial, eso se puede calcular también como el producto de las normas de los vectores por ese coseno, el coseno del ángulo que ellos forman, ¿cierto? Pero sabemos que este es un vector unitario, o sea que esto es igual a 1, por definición. Luego, la fórmula es simplemente el gradiente de f por el coseno de θ. Entonces, esta fórmula elemental que relaciona la derivada direccional de una función en la dirección de un vector unitario con la norma de su gradiente y el ángulo que forman el gradiente y ese vector unitario nos va a permitir derivar unas propiedades básicas de la derivada direccional, que son las siguientes. Entonces, tenemos unas propiedades básicas. Propiedades básicas de la derivada direccional. Entonces dicen así. Entonces la primera de ellas es que la función f va a crecer o crece más rápidamente cuando u es en la dirección del gradiente. En la dirección del gradiente. Es decir, cuando el ángulo que u y el gradiente forman es 0. ¿Por qué? Porque en ese caso el coseno alcanza su máximo, que es 1. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la dirección de máximo de crecimiento? Pues va a ser la dirección en la que el coseno es mínimo. Y el mínimo del coseno se alcanza cuando el coseno es igual a menos 1. Entonces, eso va a ocurrir exactamente cuando u y el gradiente apuntan en direcciones opuestas. Es decir, f decrece más rápidamente en la dirección de menos el gradiente. ¿Okay? Si yo tengo un vector unitario que apunta en la dirección del negativo del gradiente, y va a tener máximo de crecimiento. ¿Okay? Y la última observación es que el coseno se va a anular exactamente cuando el vector unitario y el gradiente sean ortogonales. Entonces, cualquier dirección u ortogonal a el gradiente, donde aquí pues hay que asumir necesariamente que el gradiente pues no sea, no asuma el valor del vector nulo, ¿cierto? Esta es una dirección de cambio nulo. Ahí la función se va a mantener de cambio nulo, se va a mantener constante en f.
Es decir, en ese caso, si usted calcula la derivada direccional a lo largo de una dirección de ese tipo, usted lo que va a tener es simplemente la norma del gradiente por el coseno del ángulo que forman, que es por definición pi medios. Eso simplemente es la norma del gradiente por 0, que es 0. Entonces, la función efectivamente no está cambiando. Tiene derivada direccional nula a lo largo de todas esas direcciones. ¿Ok? Muy bien. Antes de hacer un ejemplo, quiero hacer una observación, y es que la discusión anterior generaliza para el caso de funciones de 3 variables y de hecho para el caso de funciones de n variables de manera inmediata. Las fórmulas son básicamente las mismas. Entonces voy a hacer la observación, y es que si yo tengo una función de 3 variables, digamos w es una función de 3 variables, ¿cierto? Entonces, al fijar una dirección, ya tenemos que fijar entonces un vector con 3 componentes, u1, u2, en la dirección de j, y u3 en la dirección de k, ¿cierto? Vamos a tener entonces una generalización del concepto de gradiente. El gradiente va a ser, pues, no otra cosa que la derivada. Reporto la derivada parcial con respecto a x en la dirección de y, la derivada parcial con respecto a y en la dirección de j, y la derivada parcial con respecto a z en la dirección de k, ¿cierto? Y en este caso calcularíamos entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula, el producto interior del gradiente con ese vector unitario, ¿cierto? Y eso sería entonces f con respecto a x por u1 más la derivada parcial de f con respecto a y por u2 más la derivada parcial de f con respecto a z por u3. Quiero resaltar una vez más que esta fórmula solamente es válida si la función es buena, es decir, si esta función es diferenciable en el entorno del punto en el que estés evaluando tanto el gradiente como la derivada direccional, ¿cierto? Muy bien, y por supuesto, esto solamente es válido si... O sea, las únicas direcciones admisibles son las direcciones asociadas a un vector unitario. Eso también se tiene que tener presente todo el tiempo. Muy bien, ahora pasemos a un ejemplo. Entonces el ejemplo dice así. El ejemplo es el siguiente. Ejemplo. Suponga que la temperatura en el punto x, y, z del espacio está dada por la siguiente función. Entonces voy a designarla por la letra T mayúscula, ¿cierto? Y en el punto x, y, z está dada por las siguientes prescripciones: x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2. Entonces, un mosquito situado en el punto del espacio 1, 1, 2 quiere volar en una dirección que le permita enfriarse
cuanto antes. Cuanto antes. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección debe volar? De acuerdo a lo que vimos, ¿en qué dirección? Entonces, para ello, entonces, observamos, para empezar, que la función que nos dieron es una función diferenciable. Y por lo tanto, la dirección en la que debe volar es aquella dirección en la que la derivada direccional adquiere su valor mínimo, ¿cierto? Ya sabemos que la derivada direccional está dada por la norma del gradiente por el coseno que formen la dirección con ese gradiente. ¿Ok? Entonces, para empezar, calculemos el gradiente de esta función. ¿Cuál es el gradiente de esta función? El gradiente de esta función es simplemente la derivada parcial de f de t con respecto a x en la dirección de y por la derivada parcial de t con respecto a y en la dirección de j más la derivada parcial de t con respecto a z en la dirección de k, ¿cierto? Esas derivadas parciales pues no hay ninguna dificultad en calcularlas. La primera es simplemente 2x en la dirección de y, la segunda es 2y la dirección de j y la tercera es simplemente perdón, yo creo que el problema que tenía quería que esto fuera lineal, entonces esto va a ser menos k. ¿Ok? Muy bien, entonces el gradiente en el punto, el gradiente de esa función en el punto 1, 1, 2 está dado por, entonces eso daría simplemente 2 en la dirección de y más 2 en la dirección de j menos k, ¿cierto? Y entonces, según lo visto, como la función es diferenciable, podemos calcular la derivada direccional utilizando la fórmula que nos dice que es el producto interior entre el gradiente y la dirección, lo cual es equivalente a calcular la norma del gradiente por el coseno del ángulo que forman. Queremos que ese coseno del ángulo que formen sea lo más pequeño posible. El valor más pequeño que alcanza el coseno es menos 1. Eso significa que el mosquito... La respuesta es que el mosquito deberá desplazarse en la dirección del negativo del gradiente en el punto 1, 1, 2, lo cual me da a mí el vector menos 2 en la dirección de y, menos 2 en la dirección de j, más k. ¿Ok? Puesto que el gradiente se encuentra en la dirección de aumento de la temperatura. Entonces, esto simplemente es una aplicación conceptual del concepto de derivada direccional y su vínculo con el gradiente de la función.